Le voy a invitar que abra su Biblia en esta carta, la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 3, versículo 13. Santiago, capítulo 3, versículo 13. El día de hoy entramos en una nueva sección, hermanos. Esta nueva sección, estamos todavía en el capítulo 4 de esta sección, viendo el segundo discurso que trata acerca de la fe, sabiduría y la ética a la hora de hablar. Semana pasada concluimos con la parte 1, donde hablamos acerca de los maestros y la lengua incontrolable. El día de hoy entramos a la parte número 2, el tema sabiduría de lo alto. No es del versículo 1 al 18, es del versículo 13 al 18. El día de hoy vamos a ver a lo mejor 3 versículos y culminar la semana que sigue hasta el versículo 18. Voy a leer los primeros 3 versículos para la honra y gloria del Señor Jesucristo. ¿Quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis, no seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal, diabólica. Poderoso es el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. El siervo de Dios Jacobo continúa con esta exhortación a esta iglesia esparcida en el primer siglo para corregir algunas malas conductas que había entre los creyentes. Viene hablando acerca de esta lengua incontrolable y ahora nos hace la exhortación, quiere apelar a que usted y yo busquemos la sabiduría de lo alto. De lo contrario, la otra sabiduría, dice aquí, es terrena, animal y diabólica. No queremos ese tipo de sabiduría, queremos la sabiduría que proviene de lo alto. Bien, versículo 13 para entrar en nuestro tema del día de hoy. Hace una pregunta a Jacobo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Si hay un sabio y hay un entendido, bueno, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso es lo que Él quiere tratar con nosotros en esta mañana. Esta es una pregunta retórica, la cual requiere una respuesta, pero una respuesta personal. Jacobo está preguntando que si alguien piensa que es sabio o que entiende, en este caso, por ejemplo, los conflictos en la congregación, entonces debe mostrar un buen comportamiento y ofrecer una solución a dicho conflicto. En otras palabras, nos está cuestionando el siervo de Dios Jacobo. ¿Eres sabio? ¿Crees que entiendes lo que está pasando en la iglesia? ¿Tienes la trayectoria porque dices que tienes los años, tienes el caminar en el camino del Señor? Y sí nos cuestiona duramente. Eres bautizado, tienes tiempo, tienes madurez, tienes experiencia, dices que entiendes. Bueno, entonces quiero que muestres tus obras en buena conducta o tus obras de buena conducta, pero en sabia mansedumbre. Y es aquí donde tenemos ya que explicar esta sección. Pero dése cuenta que el siervo de Dios Jacobo está siendo, sí, muy directo y un tanto
tanto duro, hermanos, un tanto duro, la manera en cómo cuestiona a la iglesia del primer siglo, y el Espíritu Santo ahora pues también nos hace partícipes de esta pregunta. Algunos intérpretes creen que la pregunta ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Se refiere solo a los maestros, a quienes llegarían a ser maestros, a quienes de los cuales se habla en el versículo 1, se recuerda cuando comenzamos este capítulo 3. Pero parece más apropiado o probable que, al igual que la sección intermedia sobre la lengua, sobre nuestra manera de hablar, y la sección acerca de la sabiduría, se aplica a todos los miembros de la iglesia a quienes Jacobo estaba escribiendo en esta carta. Ellos eran verdaderos creyentes y otros que se decían ser creyentes. Aunque los términos parecen emplearse así como sinónimos, por ejemplo, eres sabio, eres entendido. El sabio y ser entendido hay una pequeña diferencia entre esos dos significados. Por ejemplo, ser sabio proviene de sofos o de sofía, sabiduría. Dice, eres sofos, eres sabio, una palabra general a menudo empleada por los griegos para designar a un erudito, alguien que conocía de teoría, que conocía de filosofía, que estaba pues instruido. Para los judíos, como se observó antes, tenía un significado más profundo, de una cuidadosa aplicación del conocimiento a la vida personal. Para los judíos, para el Antiguo Testamento, el ser sabio no tenía tanto que ver con la teoría, con la filosofía, sino conoces verdaderamente el significado de la vida personal. En otras palabras, ¿has aprendido a vivir correctamente la vida? Que eso es de lo que trata Eclesiastés, por ejemplo. Sin embargo, la palabra entendido, que aparece solo aquí en el Nuevo Testamento, denota el concepto de conocimiento especializado, como el de un diestro comerciante. Conoce el comercio, conoce el producto, cuánto debe de pagar de impuestos, de aranceles, cómo debe de comprar el producto para después revenderlo, etcétera. O de un profesional, por ejemplo, en aquel tiempo, el que sabía trazar y hacer puentes, caminos. Entonces la palabra sabiduría a la cual se está refiriendo Jacobo es, ¿eres sabio? ¿Has aprendido a vivir correctamente? ¿Eres entendido? ¿Tienes alguna destreza para entender los problemas de la congregación, lo que está pasando? A eso es lo que se está refiriendo, esa es la pregunta de Jacobo. En primera de Pedro 2:12 nos dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. O sea, sean sabios. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Aquí el siervo de Dios Pedro está hablando acerca de la sabiduría. Bueno, lleven una vida ejemplar delante de sus vecinos no creyentes. Tienen una conducta honorable para que los no creyentes le den la honra a Dios. De eso está hablando Jacobo. Ya cada uno de nosotros tenemos que responder, Señor, ¿tengo la suficiente sabiduría para vivir correctamente? ¿Estoy tomando buenas decisiones? ¿Mi vida refleja esta sabiduría? ¿Entiendo la problemática de mi comunidad? ¿Entiendo la problemática de la congregación? Bueno, ya es para que cada uno de nosotros podamos responder a esta pregunta. Dice Jacobo, bueno, después de que he respondido a esta pregunta, y si tú eres uno de esos sabios entendidos, entonces te voy a pedir, dice, que muestre por su buena conducta sus obras en sabia
mansedumbre. Sin embargo, el siervo de Dios Jacobo no nos está pidiendo. El verbo muestre traduce un aoristo imperativo, esos verbos en tiempo indefinido en el griego, y en este caso, al traducirlo al español, este verbo muestre o muestra se convierte en una orden, en una orden. Jacobo ya no me está preguntando, bueno, mira, entonces te voy a pedir de favor que si eres sabio y entendido, pues demuestra. No, sino está ordenando ahora, bueno, muéstrame. O sea, a ver, ¿dónde está la evidencia que eres sabio, que eres entendido? Porque no alcanzo a ver la evidencia. Eso es lo que está diciendo Jacobo a la iglesia del primer siglo. Si ustedes tienen conflictos, tienen problemas, no han podido dominar la lengua, hay esto, hay aquello, y dicen que son sabios, dicen que son entendidos, y está amonestando duramente a la iglesia. Muéstrame entonces, da la orden, muéstrame. Porque quien es sabio y entendido entre vosotros debe demostrar una buena conducta a través de sus obras y acompañada de sabia mansedumbre, como ocurre, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17 del mismo libro. La sabiduría y la inteligencia que no se demuestran, hermanos, en una vida recta y piadosa, están carentes de valor espiritual. Por ejemplo, si usted tiene un árbol de naranjas y lo ha cuidado, lo ha protegido del ambiente y nunca le produce una naranja, ¿qué valor tiene que tenga usted un árbol de naranja o de limón si no le produce? Lo mismo está diciendo Jacobo. Si tienes sabiduría, inteligencia, pero no se ve reflejada en tu vida, no muestras ese temor de Dios, esa vida recta, entonces tu sabiduría y tu inteligencia carece de valor espiritual. Jacobo estaba buscando identificar quién es verdaderamente diestro en el arte de la vida. ¿En qué sentido son ustedes sabios? O sea, nos está preguntando, ¿en qué sentido entonces somos sabios nosotros a la hora de tomar nuestras decisiones? ¿Y en qué sentido, dice Jacobo, son ustedes entendidos? La respuesta revelará no solo nuestro carácter interior, sino la condición espiritual de nuestra alma, hermanos. Como respondemos no solamente a esta pregunta, sino como respondemos en nuestra vida diaria, es un indicativo de la condición espiritual de nuestra alma. Respondemos con ira, con enojo, con palabras torpes que todavía salen de nuestros labios, sin censura, sin mesura, sin control. Esto es lo que por eso está preocupado el siervo de Dios Jacobo. Y de esto creo que está preocupado el Espíritu Santo sobre nuestra conducta, sobre nuestra persona, sobre nuestro proceder. ¿Cómo respondemos? ¿Cómo accionamos? Aquí hay una pregunta. ¿Ha conocido a alguien que afirma ser sabio, conocedor, pero que actúa con necedad? ¿Usted conoce a alguien así? ¿Ha visto a alguien así? Porque la sabiduría verdadera puede medirse por la profundidad del carácter de una persona. Así como usted puede identificar un árbol por el tipo del fruto que produce, también puede evaluar su propia sabiduría por la forma en la que actúa, hermano. Su actuar es congruente con su sabiduría o con lo que dice que es su sabiduría. La necedad conduce siempre al desorden, y eso es lo que quiere atacar el siervo de Dios Jacobo.
porque la necedad va a conducir al desorden, pero la sabiduría nos va a conducir a la paz y a la bondad, hermanos. Bueno, hay que entender entonces qué es esta mansedumbre para poder actuar sabiamente con mansedumbre. Mansedumbre es lo opuesto a la arrogancia y refleja en la persona una actitud de humildad y benignidad en todo lo que hace. Entonces, esto no es fácil, hermanos, de llevar a cabo. Creo que todos tenemos espacio para crecer en la humildad y en la benignidad, en lo que hacemos y en lo que decimos. La mansedumbre es incapaz de ofender, está libre de malicia y de venganza. Es sabia en lo que hace y es controlada por el Espíritu de Dios. Eso es lo que nos dice Gálatas 5:22, donde encontramos el fruto del Espíritu. Es gobernada por el Espíritu, es dada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo detener el fuego de la lengua? Ya ve que veníamos hablando acerca de que un pequeño fuego es capaz de incendiar todo un bosque. Bueno, un comentario negativo, un comentario malo puede incendiar toda una iglesia también, toda una comunidad. En este versículo, ¿cómo podemos detener el fuego de esta lengua? Bueno, nos dice Proverbios 26:20, y anótenlo por favor ese texto, para que en casa lo vean. Proverbios 26:20 dice, fíjense lo que dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Es clara o no es clara la palabra de Dios, hermanos? Sin leña, ¿qué le pasa al fuego? El fuego se va a apagar. Y donde no hay un chismoso, ¿qué pasa? Se apagan también las contiendas. Entonces, si en nuestra familia, en nuestra comunidad hay contiendas, en nuestra iglesia hay contiendas, es posible que haya uno o dos chismosos, dice aquí esta traducción, la Reina Valera. Entonces, para apagar cualquier rumor, cualquier fuego, se trata de que no solo el que habla chismes y hace murmuraciones tiene la responsabilidad de apagar ese fuego, o sea, detener sus palabras antes de que salgan, sino también el que le presta atención, hermano. ¿No se han dado cuenta algunos hermanos, y lo he visto en muchas congregaciones, que dicen, y en muchas juntas y en muchas reuniones: hermano, yo no sé, dice, pero a mí los hermanos se me acercan. No sé por qué a mí, pero a mí me dicen todas de lo que no están contentos, de lo que no están felices. A mí se me acercan y me dicen que eso está mal, que el pastor hizo aquello, que los obreros hicieron aquello, que esto no está bien. No sé por qué, dice, a mí se me acercan. Cuidado, hermano, porque usted está siendo parte del problema y no se ha dado cuenta usted. ¿Usted cree que es un privilegio que los hermanos se le acerquen a usted? Y en una ocasión un hermano hace varios meses me llamó y me dijo: hermano, yo no sé por qué a mí se me acercan. Estuve con él como en el teléfono como una hora y le dije: hermano, le voy a dar un consejo. ¿Sabe por qué se le acercan a usted? Porque a usted también le gusta el chisme. ¿Por qué no se le acercan a tal hermano o a tal hermano? Porque ese hermano inmediatamente con la Biblia los va a detener y les va a demostrar que no es correcto lo que se está haciendo. Pero si se le acercan a usted, es porque usted está siendo parte del problema y está prestando mucha atención a la murmuración, al chisme, a la crítica. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando alguien se le acerque a usted con una murmuración, con una crítica, con un chisme? Dirigirlo. Es que no te gustó el talento, no está bien cómo se hizo la comida. Bien, te voy a llevar con el hermano Santos. No te gustó cómo se dio la clase aquí, te voy a llevar con el hermano encargado del ministerio de los niños. ¿Tienes micrófono?
Ok, adelante. Okay, so, va a ser como un poquito en español, un poquito en inglés, porque no sé cómo, like, you know what I mean? Okay, but, okay, mi pregunta es, sabemos, like, cómo, el no ser sabios, cómo no hablar sabiamente, lastima la vida de un hermano, right? Porque, pues, like, we all know, like, se ve un poquito, like, cuando algo está mal, right? Pero ¿qué se dice como de un hermano, like, for example, like, it's, I don't know, like, un instructor de niños? Like, ¿qué efectos tendría en las demás personas? You know what I mean? Porque con una persona normal podrías decir, okay, los efectos que tiene con las otras personas es que, you know, está lastimándolas, like, dice cosas que no deben, hiere los corazones de los hermanos, Bien, sí. you know. Pero, ¿qué se dice de una persona que tiene como cierta Influencia sobre influencia, otros, claro. autoridad? Digo porque como, por ejemplo, hace mucho tiempo tuve una clase donde un profesor, yo creo que él sí lo hacía porque, you know, sentía que quería que todos, you know, pasáramos la clase, pero siento que hay veces demasiado duro, demasiado, like, crude, y hablaba sin realmente pensar, like, cómo podría herir los sentimientos de las personas. Y pues obviamente esta es una clase, eso es diferente, right? Pero en esa ocasión yo me acuerdo que muchos muchachos se fueron de la clase y dejaron de atender porque ellos sentían que maybe no tenían, no le importaba. Que I don't no know les importaba a sus realmente, alumnos. realmente Ok, yo no sé, like, bien, en ese ejemplo yo no sé, pero bien. ese fue el efecto que tuvo él en esa ocasión, pero en una ocasión Mari. donde Ajá. todos somos cristianos, todos estamos en you know, like, realmente yo no sé qué sería el efecto Sí, ya te en eso. entendí tu pregunta. Mira, te respondo. Dios te pague por la pregunta. Capítulo 3, versículo 1. Ahí empezamos esta plática. Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Jacobo condena a actitudes pecaminosas de los maestros en la congregación. Llámese un maestro de un niño, llámese un maestro de la escuela dominical o un predicador. Porque si el maestro deliberadamente actúa con mala conciencia, actúa para lastimar, para ofender, entonces él va a tener un castigo mayor. Dices tú que el resto de las personas normales, no, el resto de los hermanos, sí. Por eso es que un maestro debe tener muchísimo cuidado a la hora de hablar, no solamente cuando está aquí, sino siempre. Entonces, si alguien es un maestro, pero arriba y abajo ofende, lastima, ataca, censura, va a tener una mayor condenación, su mayor castigo, y Jacobo lo está reflejando. ¿Por qué? Porque un maestro tiene influencia sobre sus estudiantes y puede influir sobre ellos positivamente como negativamente. Los puede levantar, puede fomentar el crecimiento, como puede aplastarlos también. ¿Okay? Y por eso debemos de tener cuidado, nosotros todos los que nos paramos en este lugar o enseñamos. Espero que eso haya respondido tu pregunta. Versículo 14, bueno, la última pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo poder detener este fuego no siendo partícipes de los comentarios negativos? Versículo 14, continúa el siervo de Dios Jacobo y dice, pero si tienen celos amargos y ambición egoísta en su corazón, aquí está la clave, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Son dos cláusulas. La primera es que si tienes celos amargos y una ambición egoísta en tu corazón, no vayas más allá todavía y quieras ser arrogante y quieras mentir o mentirle a la verdad, o ir en contra de la realidad, o ir en contra de la verdad. Si estás luchando con esto, no vayas más allá. No dejes que tu arrogancia te lleve a mentir contra
la verdad o contra la realidad de las cosas. La motivación se determina siempre, hermanos, en el corazón. Acuérdense ustedes esto. En el corazón es aquí donde se origina el creer y el no creer, el pecado y la rectitud. En una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos camino a Emaús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El corazón es el problema, es el que se dilata en creer, en aceptar la verdad, o en que juzga todas las cosas, las regula. Pero si hay celos amargos, si hay amargura, si hay ambición personal, pues esto va a afectar en cómo miramos la realidad y la verdad. Felipe le dijo al etíope eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte, ser salvo. Pero si tienen celos amargos, dice Jacobo, y ambición egoísta, porque esa es la manera que se traduce esta expresión, si tienes envidia amarga y contención, es ambición egoísta. De las varias motivaciones pecaminosas detrás de la sabiduría humana, Jacobo menciona solo dos aquí. La primera es celos amargos. ¿Qué son estos? La palabra que se utiliza aquí, picros, se emplea en un sentido literal con la relación de una agua amarga. Y habíamos hablado de esto la otra ocasión. Una agua amarga que sale de una fuente, versículo 11. Aquí lo emplea de una forma metafórica para describir el peor tipo de celos. Ese celo que es áspero, con filo, cortante y destructivo. ¿Qué estaba pasando? Es que en la iglesia del primer siglo había celos. Todos estaban luchando por sobrevivir bajo la persecución de los judíos, bajo el señalamiento de los otros gentiles, bajo la persecución del imperio romano. Y la verdad que todos trataban pues de sobrevivir. Pero había a unos que les estaba yendo mejor que a otros. Había quienes no estaban en una condición tan precaria, tan pobre como los otros. Y entonces había una envidia. Se manejaba mucho una envidia cortante, punzante, afilada. Y dice Jacobo, esto es porque hay amargura en el corazón de la persona. Y esa amargura ha venido porque entiendo que están sufriendo bajo la opresión. Entiendo que les han quitado sus tierras para cultivar, los han corrido de sus trabajos, de los gremios a los que ustedes participaban antes. Pero ustedes tienen que luchar contra esta tentación de los celos amargos, de la envidia. Y es que eso puede todavía florecer, hermanos, en nuestros días. Pues estamos revestidos de carne. Y en ocasiones cuando vemos que alguien progresa, en vez de alegrarnos por su progreso, por su bendición, por su éxito, a veces pues queremos robarle esa bendición, queremos quitarle ese privilegio. A veces en vez de alegrarnos con el hermano que le está yendo bien, con la hermana que le está yendo bien, en ocasiones nos da envidia. Y esto viene a construir o a destruir, hermanos. A destruir las relaciones, a destruir la iglesia. Y a veces no nos damos cuenta que lo que nos está motivando verdaderamente son celos amargos. Es que no nos damos cuenta, hermanos. Y cuando alguien se acerca a decirle, parece que usted está reaccionando con celos amargos, no es cierto. Eso piensa usted. Como me han dicho en alguna ocasión, esa es su opinión personal y es de respetar. Oh, amén, pues yo le pague. ¿Está bien? Y entonces la persona no se da cuenta de su pobre condición. Y la segunda parte es muy relacionada también con la motivación detrás de la sabiduría humana, y es la ambición egoísta. Ahora, hay ambición
o deseo bueno también. Tienen deseo de ir a la escuela, superarse, tener un buen trabajo, desarrollar una empresa. Bueno, hay buenos deseos y buenas ambiciones. No todas las ambiciones son malas. Por eso es que la Biblia es clara al llamarle a esta una ambición egoísta. Porque esa es la que es mala. Típicamente la causa en la cual se basa el celo amargo. El celo amargo nos va a producir una ambición egoísta. Aunque no nos damos cuenta, es porque queremos algo solamente para nosotros. Solamente para nosotros. Y a veces no son cosas materiales, hermanos. A veces el cristiano que está enfermo así, a veces se despoja de cosas materiales con tal de ganarse algo para sí. Al final de cuentas es una ambición. Ese quiero tener mi grupo, ese quiero tener mi equipo de seguidores, ese quiero que ellos estén de acuerdo conmigo y no con ellos. Vamos a hacerles contrapeso a ellos porque no nos gusta esto, no nos gusta aquello. Y no nos damos cuenta a veces. Esto estaba sucediendo también, hermanos, en la primitiva iglesia. Los cristianos que eran más pobres se estaban uniendo contra los hermanos que pues sí tenían más afluencia económica. Aunque ya Jacobo les dijo a los que tienen afluencia económica que sean dadivosos con sus hermanos y que compartan la bendición con ellos, pero ahora le está hablando a estos que no tenían, pero que habían desarrollado celos amargos y una ambición egoísta, ¿verdad? Porque también quieren lo mismo. La Reina Valera usa la palabra contención. Así es como se traduce la palabra griega eriteía, que tiene la connotación de una disputa, de agresividad o egoísmo extremo. Por eso la Reina Valera la traduce como contención, pero también la entendemos como una ambición egoísta. El término se emplea o se empleaba originalmente para arrendar los servicios de hilado, luego más ampliamente de costura y luego de forma general para arrendar cualquier tipo de trabajo o tarea que se realizaban para provecho personal. Recuerden que muchos cristianos de ese tiempo les habían confiscado sus talleres, los habían corrido de los gremios, de los sindicatos. Entonces no tenían dónde trabajar, no tenían su maquinaria, y entonces lo que tenían que hacer es que esperar a que bajara el sol, se cerraran los talleres y rentar el taller a horas de la noche o en la tarde. Réntame tu taller, réntame tu máquina, réntame tu hilado para que yo haga algunos trabajitos. Y entonces entre la comunidad de cristianos pues se andaban peleando el rentar la maquinaria, el hilado. Haz de cuenta que si todos ahorita corremos a Home Depot y queremos rentar, no sé, una de las máquinas que ahí rentan, pues me imagino que han de tener unas 2, 3 o 4. Pero si todos corremos y somos 15 o 20 nosotros, pues algunos nos vamos a quedar sin la máquina. Entonces esa era la disputa que luego había entre ellos, que se estaban peleando esta maquinaria para subsistir, en vez de unirse, formar un equipo de trabajo, una rotación, un esquello de rotación, qué sé yo. Había tantas maneras que los cristianos del primer siglo podían organizarse, unirse, vivir como la iglesia primitiva del tiempo de la llegada del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, que dice que todos eran como un hombre, de un solo pensamiento, de un solo ánimo. Ya se estaba perdiendo aquí. ¿Por qué? Porque ya había ambiciones egoístas. Yo quiero esto, yo necesito aquello. Comprensiblemente la palabra llegó a estar estrechamente asociada con los que buscaban altos puestos en la política u otras posiciones de influencia y poder. En esto se desarrolló esta palabra. Se usa para satisfacción personal y autorrealización a toda costa, que son las metas supremas de todo empeño carnal. Es que yo quiero que sean así las cosas. Es que si no son así como a mí me gustan, conmigo no cuenten.
yo no participo. Nadie tenía lugar para otros, mucho menos para la genuina humildad. En este incontrolable encubrimiento del yo, en el mundo actual, es la antítesis del llamamiento de un humilde. A hoy la sociedad depende de qué es que hay ahí para mí. A mí no me interesa qué hay ahí para usted. La sociedad de hoy es qué hay para mí, y esto es una antítesis contrario a la humildad, al desinterés, a la dádiva, al amor y a la obediencia como hijos de Dios. Entonces viene a ser un grande problema, hermanos, y estaba siendo un grande problema, una grande división en la iglesia. Romanos 2:8 dice: mas a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes obedecen a la injusticia, al enojo y a la ira. Son contenciosos porque viven para sí mismos y no para la edificación de los demás. En otras palabras, un contencioso resiste las nuevas ideas, resiste hasta cierto punto el cambio, porque no obedece a la verdad, obedece a la injusticia, porque quiere algo personal o quiere imponer su voluntad. Es lo que nos está diciendo aquí Jacobo, y continúa él diciéndonos: no sean arrogantes, ni mucho menos mientan así contra la verdad. Jacobo, como buen pastor de sus ovejas, nos dice: no se jacten de vuestra amargura, vuestra envidia, ni lleguen a negar la verdad. Ahora, la verdad que en este caso quisiera poner así como suavizar algo, ¿verdad?, de estas palabras que el siervo de Dios Jacobo le está hablando aquí a la iglesia y el Espíritu Santo a nosotros. Pero no hay manera, hermanos, de suavizar. El siervo de Dios Jacobo está siendo muy directo, muy directo. Y bueno, lo único que esperamos es de que pues cada uno de nosotros tomemos nuestra parte por el bien de nuestra iglesia, por el bien de nuestra familia, por el bien de nuestra comunidad, de nuestra congregación y sobre todo de nuestra vida espiritual. Porque las personas que están consumidas en la envidia y el egoísmo habitualmente hablan de esto a cualquiera que les preste atención. Y deben darse cuenta, sin embargo, de que todo lo que dicen es contradicho por la verdad. Que a veces nuestros argumentos, en nuestro egoísmo, no nos damos cuenta que nuestros argumentos no son verídicos. Y después, cuando tus argumentos son destruidos por la verdad, pues ya hay molestia, ya me lastimé, ya me siento ofendido. Y no que necesariamente eso haya estado pasando en el ejemplo de nuestra hermana Ismari de hace rato, pero ¿qué tal si estos muchachos han sido irresponsables, por ejemplo, con sus tareas, con su asistencia a la clase, con su responsabilidad como estudiantes, y el profesor está cansado y entonces les llama duramente la atención y ahora ya se sintieron? Ahora le voy a decir a mi papá, voy a ir al director de la escuela, no sé, nomás estoy diciendo, ¿no?, que también necesitamos sopesar ambas cosas, porque creo que el Espíritu Santo está interesado en ambas cosas, en que el profesor sea sano, sea correcto, enseñe bien, pero también está interesado en que los alumnos sean responsables de su aprendizaje, de su crecimiento a través de lo que se le está enseñando. Segunda de Corintios 12:20 dice: pues temo, es una preocupación del apóstol Pablo, temo que cuando vaya no me gustará lo que encuentre y que a ustedes no les gustará mi reacción. ¿Sí se dan cuenta? Va a haber una reacción en el apóstol Pablo, porque a veces solo juzgamos la reacción del apóstol Pablo, y por eso es que el apóstol Pablo era altamente criticado
por las iglesias que él mismo levantó. Criticado por Éfeso, criticado por Corinto, por otras congregaciones, y lo criticaban duramente porque no les gustaba la reacción del siervo de Dios. Y aquí lo está diciendo, dice, miren, tengo miedo a que cuando llegue no me guste cómo los encuentre, en la condición espiritual en la que ustedes estén, y que a ustedes no les guste mi reacción. Porque el apóstol Pablo sí les llamaba la atención fuerte, y sus cartas son fuertes, es directo el siervo de Dios. Pablo, temo que encuentre peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. Y a él pues va a llegar, y ahora sí, como decimos comúnmente, pues va a sacar la vara, va a sacar el cinturón. Por eso dice, y se adelanta, dice, miren, tengo miedo de ir a ustedes. Empiécense a corregir para que no los encuentre así y no tenga yo que sacar la vara y corregirlos duramente. ¿Está usted tentado a agrandar el conflicto o a hacer correr el chisme o echar leña al fuego de la discordia? ¿Cuál es nuestra tendencia? No responda, porque aquí todos vamos a decir que ninguno. Pero sinceramente usted solito, ¿cuál es su tendencia? ¿A detener el chisme? ¿A detener la discordia? ¿Detener la murmuración? ¿O se huelga usted todavía en ello? Se reúnen para esto, platican, se ven para hablar del problema, pero no para solucionarlo. Porque está bien en hablar del problema, pero con el propósito de solucionarlo, de buscar una solución. O le echamos más leña al fuego y creamos una discordia mayor. Eso es peligroso. Las conversaciones agradables, así como las palabras prudentes y amorosas, son semillas de paz, y Dios ama a los pacificadores. Sí, Dios ama a los pacificadores. El Señor se agrada en los pacificadores. Muy duras las palabras del siervo de Dios, Jacobo, pero creo, hermanos, que aunque no somos tan culpables, ¿verdad?, con toda la extensión de la palabra, como lo que estaba sucediendo en esas iglesias en el primer siglo, pues algo sí podemos aprender, y algo debemos de aprender. Debemos aprender a escuchar la queja de alguien cuando la queja es genuina, sincera, con el interés de que se solucione el problema, se supla la necesidad. Pero cuando la queja es solamente para fomentar el fuego, para fomentar la discordia, para unirnos 2, 3 en contra de este ministerio, en contra de este hermano, en contra de aquella hermana, ahí es donde usted y yo necesitamos alejarnos de la sabiduría terrenal, animal y diabólica, la cual vamos a estudiar la próxima semana. Ya no nos va a dar tiempo hoy. Que nos demos cuenta, hermanos, que el llamado que tenemos de parte del Espíritu Santo es a mostrar en una buena conducta nuestras obras guiadas en mansedumbre, rechazar, sacar de nuestra vida cualquier tipo de amargura. Si no puede deshacerse de la amargura, de menos déjela allá afuera en la esquina, en la puerta. Escuché hace muchos años, creo que fue un predicador o algo así, dijo: cuando llegue a la iglesia, en una bolsa eche todos sus problemas, todas sus preocupaciones, sus enfermedades y toda su amargura, y déjela afuera, dice, la puerta en la esquina del templo. Le garantizo, dice, que nadie se la va a robar.
Y cuando termine el culto y usted vaya para su casa, ahí la va a encontrar, lo va a estar esperando. Eso no es como una moneda de oro que la deja afuera y se la robaron. No, eso nadie se la va a llevar. Entonces, pero el llamado del Espíritu Santo es a deshacernos de todo eso. Deshacernos de esto y vestirnos de la presencia de Dios. Pero si no podemos, pues de menos dejémosla allá afuera, hermanos. Y que todo lo que hablemos aquí, digamos, comentemos, opinemos, sea para edificación. A veces creemos que es para edificación, pero no es. Porque a veces creemos que somos sabios y entendidos, pero nos falta todavía. Entonces, menos palabras van a ser mejor. Menos palabras van a ser más sabiduría, más bendición. Eso es lo que nos quiere decir el siervo de Dios Jacobo a través del Espíritu Santo. Si Dios nos presta vida, la próxima semana retornamos y entonces estaremos viendo el versículo 15 en adelante, que esta sabiduría de amargura y de contención no es de lo alto. Y Dios nos va a acomodar en la dirección correcta para alcanzar la verdadera sabiduría, que es de lo alto.